No podemos negar que este primer concierto de BTS en México literalmente nos dejó viviendo uno de los momentos más emocionantes y caóticos del fandom en muchísimo tiempo. O sea, de verdad se sentía una energía completamente distinta. Los chicos estaban demasiado felices, demasiado cómodos y sobre todo demasiado entregados al público mexicano. Desde el inicio se notó que estaban disfrutando cada segundo arriba del escenario. Y eso automáticamente hizo que todos nos emocionáramos todavía más por la posibilidad de un segundo concierto. Porque sinceramente, si así estuvieron en el primero, no quiero imaginar lo que puede pasar en el siguiente. Y es que hubo demasiados momentos que dejaron claro que ellos también la estaban pasando increíble. Se reían entre ellos, hacían bromas, hablaban español más de una vez. Y cada intento que hacían por comunicarse con el público hacía que el estadio entero explotara de emoción. Literalmente parecía que estaban sorprendidos por el nivel de energía que recibieron. Y honestamente, no es para menos, porque México realmente los recibió como reyes. Pero claramente, si hay algo de lo que todo el fandom está hablando, son los momentos Jikook. Porque sinceramente estos dos decidieron salir al escenario y regalarnos una cantidad absurda de interacciones que todavía nadie supera. Es que fue demasiado. Jungkook grabando a Jimin, Jungkook jugando con él y los micrófonos, las miradas, las risas, los acercamientos. Todo se sintió tan natural y tan constante que literalmente no había ni un segundo de descanso para las personas que estábamos intentando sobrevivir al concierto. Y lo peor es que ellos saben perfectamente lo que hacen. O sea, de verdad hay momentos donde parece imposible pensar que no son conscientes de cómo reaccionan los fans cuando actúan así. Y obviamente tenemos que hablar del momento. Ese momento que hasta ahora sigue haciendo que todo el mundo hable, porque sinceramente fue demasiado inesperado y demasiado coqueto al mismo tiempo. Jungkook enseñando los abdominales ya era suficiente para que medio fandom perdiera la estabilidad emocional, pero luego aparece Jimin intentando detenerlo como si quisiera decirle, ya basta, acercándose a él mientras Jungkook seguía molestando y disfrutando completamente la atención. Pero entonces pasa lo que literalmente terminó de destruir Internet. Jungkook se pone detrás de Jimin, le levanta el polo y le muestra los abdominales también. O sea, ¿cómo se supone que la gente reaccione normal a eso? Y lo más loco es que muchas personas ni siquiera notaron el pequeño detalle que ocurrió justo en ese momento, porque todo pasó rapidísimo. Pero cuando Jungkook está detrás de Jimin, hace un movimiento de cadera súper sutil, pero al mismo tiempo demasiado atrevido y coqueto. Literalmente estaban pegadísimos. Entre ellos no entraba ni el aire. Y aún así, Jimin parecía completamente acostumbrado a ese nivel de cercanía. Eso fue lo que más llamó la atención, porque cualquier otra persona probablemente habría reaccionado distinto, pero Jimin simplemente siguió como si nada, como si estuviera demasiado acostumbrado a que Jungkook invada su espacio personal de esa manera. Y sinceramente, eso solo hizo que el fandom se volviera todavía más loco, porque parecía uno de esos momentos donde Jungkook simplemente pierde completamente el control cuando está cerca de Jimin. Porque esa es otra cosa que siempre pasa con Jungkook. Hay algo en Jimin que literalmente hace que él cambie automáticamente. Se pone más juguetón, más pendiente, más intenso con el contacto físico, más atento a cualquier cosa que haga Jimin. Y es imposible no notarlo, porque son detalles demasiado evidentes para ignorarlos. Jungkook puede estar concentrado en cualquier otra cosa, pero en el momento en que Jimin aparece cerca suyo, parece que toda su atención cambia inmediatamente hacia él. Y eso pasó demasiadas veces durante el concierto.
Otro momento que dejó a todo el mundo completamente destruido fue cuando comenzaron a cantarse mirándose directamente. Yo de verdad no supero esos momentos porque siempre hay algo demasiado intenso en la manera en que se miran mientras cantan ciertas líneas. Y casualmente siempre terminan escogiendo frases que hacen que el fandom pierda completamente la cabeza. En esta ocasión estaban señalándose y mirándose mientras cantaban esa parte de "correré hacia ti ahora para que mi corazón pueda alcanzarte". Y sinceramente fue imposible no sentir que lo estaban haciendo totalmente a propósito. Porque no solo fue la letra, fue la manera en que se miraban mientras la cantaban. Esa intensidad, esas sonrisas pequeñas, esa forma de sostenerse la mirada unos segundos más de lo normal, de verdad parecía una escena sacada de una película romántica. Y es que ellos tienen una manera demasiado específica de comunicarse arriba del escenario. Nunca hacen algo exageradamente obvio, pero justamente por eso el fandom termina analizando cada detalle mínimo. Una mirada, un gesto pequeño, la forma en que se acercan mientras cantan, todo termina teniendo muchísimo impacto porque se siente demasiado natural entre ellos. Y honestamente, creo que esa es la razón por la que la gente sigue tan obsesionada con sus interacciones después de tantos años, porque nunca parecen forzadas. Siempre se sienten espontáneas, cómodas y genuinas. Pero definitivamente uno de los momentos más divertidos de toda la noche fue cuando prácticamente confirmaron algo que el fandom lleva años diciendo. RM sabe perfectamente que si deja solos a Jimin y Jungkook, se olvidan completamente del resto del mundo y empiezan con su caos habitual. Fue demasiado gracioso, porque literalmente parecía que Namjoon tenía clarísimo lo que iba a pasar si permitía que se sentaran juntos. Y por eso decidió ponerse justo en medio de ellos, como diciendo absolutamente no. El estadio entero estaba muriéndose de risa porque se sintió como volver a esos viejos tiempos donde Namjoon parecía tener el trabajo oficial de separar al Jikook, aunque fuera por 5 minutos. Y lo mejor de todo fue la reacción de Jimin, porque él incluso puso la pierna intentando impedir que Namjoon se sentara ahí. Todo claramente en tono de broma, pero aún así fue demasiado gracioso verlo intentando proteger el espacio al lado de Jungkook, mientras Namjoon seguía adelante con su misión de interponerse entre ellos. Y honestamente, creo que lo más divertido es que ya nadie se toma estos momentos para discutir seriamente, porque a estas alturas la mayoría del fandom simplemente se ríe y disfruta el caos. Los comentarios eran literalmente oro puro. Todo el mundo diciendo, volvimos a los valores tradicionales, Namjoon haciendo horas extras separando al Jikook, la misión eterna de RM continúa. De verdad parecía un episodio clásico del fandom otra vez. Pero, incluso con Namjoon sentado entre ellos, Jungkook seguía completamente pendiente de Jimin, y eso fue demasiado evidente. Hubo un momento súper pequeño, pero increíblemente significativo, donde Jimin estaba intentando desenredar su collar, y automáticamente Jungkook dejó de prestar atención a todo lo demás para mirarlo. Y son justamente esos detalles mínimos los que vuelven loco al fandom, porque nadie tuvo que decir nada. No hubo interacción exagerada, no hubo contacto físico. Pero la manera en que Jungkook miró inmediatamente a Jimin hizo demasiado evidente dónde estaba enfocada realmente su atención. Literalmente parecía que quería ayudarlo él mismo, como si estuviera conteniéndose únicamente porque Namjoon estaba sentado ahí en medio de los dos. Y sinceramente, yo estoy convencida de que si Namjoon no hubiera estado ahí, Jungkook habría tomado inmediatamente el collar de las manos de Jimin para ayudarlo a desenredarlo él mismo, porque esa necesidad de estar pendiente de Jimin le sale completamente natural. Es algo que lleva haciendo años y que sigue ocurriendo incluso en los momentos más pequeños e insignificantes. Y eso es justamente lo que hace que la gente siga hablando tanto de ellos.
Porque no son solo los grandes momentos escandalosos o las bromas exageradas. Son esos pequeños detalles involuntarios los que terminan diciendo muchísimo más. La manera en que Jungkook mira a Jimin cuando cree que nadie está prestando atención, la forma en que automáticamente reacciona a cualquier movimiento suyo, cómo termina acercándose a él incluso cuando hay otras personas alrededor, son cosas demasiado constantes como para que pasen desapercibidas. Sinceramente, este concierto dejó al fandom completamente alimentado después de tanto tiempo porque hubo demasiados momentos memorables en una sola noche. Y si así estuvieron en el primero, no quiero imaginar el nivel de caos emocional que vamos a vivir en el segundo concierto, porque estos dos claramente vinieron con ganas de destruirnos psicológicamente otra vez. Y lo peor es que apenas estamos empezando, porque seguramente todavía faltan un montón de fancams y detalles nuevos por aparecer. Así que sí, definitivamente nadie va a superar esta era Jikook en México por muchísimo tiempo.